Buenas noches chicos, siguiendo con la serie de nuestras clases virtuales. Hoy vamos por la clase número 3 y hablaremos sobre la célula, todavía siguiendo en la unidad 1. Cuando quiera pasar, sobre la teoría celular. La historia de la teoría celular empieza más o menos en el siglo XVII. Y con la invención o el descubrimiento o la fabricación de los microscopios, los más, vamos a decir, rudimentarios, con el señor Malpighi, también Leeuwenhoek, en donde ellos observaron microorganismos y empezaron a diseñar sus propios microscopios. También el Hooke dio nombre a las células, en donde él observó el corcho, ¿verdad? Que lo hizo así como laminillas finitas y encontró que al observar por el microscopio se veía como celdillas, entonces él los llamó de células. En el siglo XIX, Brown definió el núcleo de la célula. El señor Ramón y Cajal investigó el tejido nervioso. También Sladen, Shaw y Virchow postularon la teoría celular y en el siglo XX se perfeccionaron los microscopios. Entonces Malpighi se le considera como el padre de la microscopía. Entonces realizó también numerosas observaciones en tejidos de seres vivos mediante los microscopios sencillos. Anton van Leeuwenhoek fabricó numerosos microscopios como estos que estamos viendo acá, en donde él observó a los microorganismos. Después de observar, hizo dibujos sobre los microorganismos observados. Roberto Hooke fue el que examinó una lámina de corcho con un sencillo microscopio y fue el que apreció pequeñas celdas que se asemejaban a panales de abejas, como el que estamos viendo acá. Este era el diseño de la época, y entonces Hooke las denominó células o celdillas en latín. Robert Brown descubrió cómo las células vegetales existía una estructura a la que denominó núcleo, y después se descubriría que era común en todas las células eucariotas. Estos tres señores fueron los que dieron impulso a lo que fue la teoría celular, en donde ellos empezaron a divulgar, ¿verdad?, sobre la célula y cómo la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Este señor también demostró que la teoría celular también era para el caso del tejido nervioso, porque ellos se iban estudiando los tejidos de a poco. Entonces él descubrió sobre células del tejido nervioso y sus estudios le valieron el premio Nobel. A partir del siglo XX, entonces los microscopios ópticos sufrieron muchas mejoras y continuaron con lo que sería el descubrimiento del microscopio electrónico, que ya, supuso toda una revolución de la biología celular. Vamos a empezar a hablar sobre células y sus conceptos. El primer concepto, en donde dice que la célula es la unidad anatómica, funcional y genética de todos los seres vivos, que las células son las unidades básicas de la estructura y la función biológica, y que la célula es la estructura viva más sencilla que se conoce, capaz de realizar tres funciones vitales: la de nutrirse, la de relacionarse y la de reproducirse. Ya que vimos los conceptos de célula, entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es la célula? Entonces la célula, como ya habíamos hablado, es la unidad fundamental en cuanto a estructura y a funcionamiento de todo ser vivo. Fue descubierta por Robert Hooke observando un corte de corcho en un microscopio de la época. Dio el nombre de célula a las estructuras regulares en forma de cajitas que aparecían en el microscopio. Célula entonces significa celda o cuarto muy pequeño. La teoría celular nos da algunas acepciones. El primero de ellos es que todos los seres vivos están compuestos de una o más células
que las reacciones químicas de un organismo vivo, incluyendo los procesos liberadores de energía y las reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de la célula, que todas las células proceden de otras células preexistentes y que las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte. Y esta información pasa de una célula progenitora a una célula hija. Encontramos tipos de células de acuerdo a la presencia o no del núcleo. Entonces tenemos células del tipo procariotas y las del tipo eucariotas. Basado en las comparaciones de la secuencia de nucleótidos de las subunidades de RNA en diferentes especies. Entonces los tipos de células que quiero que observen la lámina en donde tenemos la del tipo procariota, que es una célula bastante más sencilla, y la célula eucariota. Entonces vamos a observar las diferencias entre ellas. También podemos observar que hay una diversidad celular. Entonces acá, por ejemplo, para que ustedes después miren y observen las células de las plantas, de los tejidos, del organismo, de células de tipo de algas, ¿verdad? En donde que también están las del tipo de arcae, células sanguíneas, de clara de huevo, o sea, una diversidad de células. Y empezando a hablar sobre las características de cada una de ellas, hablamos sobre la célula procariota, en donde las células son bastante más pequeñas, de 1 a 10 micras. Su estructura no posee sistema de membranas internas, tampoco el material genético está rodeado por una membrana. La división celular es directa, tanto por fisión binaria. No hay centriolo ni haz mitótico. La sexualidad está ausente en la mayoría de las formas. También las células procariotas comprenden especies del tipo anaerobias estrictas, anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir anaerobias? Que no necesitan de oxígeno para vivir. Entonces pueden estar sin oxígeno y de igual manera estando vivas. Entonces estrictas quiere decir que no necesitan. Anaerobias facultativas, que a veces sí, a veces no. Aerobias sí necesitan de oxígeno. Poseen también un flagelo bacteriano simple. Si existe, está formado por una proteína llamada flagelina y poseen ribosomas. Las mitocondrias están ausentes. Cuando hay fotosíntesis, las enzimas dentro de la membrana, y fotosíntesis puede ser anaeróbica y del tipo aeróbica. Las células procariotas son las más, vamos a decir, antiguas y las más rudimentarias. Y encontramos del tipo de las arquebacterias, las metanógenas, las halófilas extremas. Las arquebacterias viven en medios inhóspitos, condiciones extremas, fondo del mar, volcanes, pH ácido. Son las primeras formas de vida y la pared celular no contienen peptidoglicano. Las metanógenas fabrican el gas metano, por eso metanógenas, y las halófilas extremas pueden vivir en agua salada. También están las termoacidófilas, que aguantan el agua caliente hasta 110 grados centígrados y un pH de 2. Las eubacterias, organismos más abundantes, realizan respiración y fotosíntesis a través de la membrana. La pared celular está constituida por un peptidoglicano. Contienen cápsulas de unión a células, un DNA circular, y producen algunas enfermedades. Pueden esporular y en ese tiempo se encuentran inactivas. Las bacterias tienen diversas morfologías, pueden ser cocos, diplococos, esporas, bacterias flageladas, vibriones, estafilococos, estreptos, espirilos y bacilos. Cuando nosotros tenemos, según la estructura de la pared celular bacteriana, pueden teñir esta pared celular, pueden ser gram positivas cuando tiñen de azul y gram negativas cuando tiñen de rojo. Así lucen algunas bacterias vistas al microscopio electrónico. Son linditas, ¿verdad?
Ahora vamos a hablar sobre las células eucariotas. Acá sí ya existe un material genético que está rodeado por una membrana nuclear. Son más evolucionadas, poseen organelas membranosas y no membranosas. Dentro de este grupo le encontramos a las levaduras, los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales. Son células más grandes, de 10 a 100 micrómetros, poseen un sistema de endomembranas, es decir, compartimentos diferenciados, núcleos. La división celular ya se hace por mitosis, hay presencia de centriolos y haces mitóticos. También poseen ribosomas, la sexualidad está presente en la mayoría de las formas, con la participación ya de dos individuos, tanto el macho como la hembra. Los organismos multicelulares se desarrollan a partir de un cigoto diploide y presentan una diferenciación. También poseen cilios y flagelos como los procariotas, contienen 9 más un par de microtúbulos y se encuentran formados por proteínas tipo tubulina, adineína, nexina. Cuando hay fotosíntesis se encuentran en células empaquetadas y a estas células lo llaman cloroplastos. Todas las formas son aerobias, o sea, sí o sí necesitan de oxígeno. Cuando hacen respiración realizan también oxidación y estas son las que son las mitocondrias. Las células tienen diversos tamaños. En las células humanas, por ejemplo, un ovocito mide de 100 micrómetros de diámetro, las células nerviosas más de 1 metro y las musculares hasta 30 centímetros. Tienen diversas formas y para terminar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los componentes de la célula, empezando a hablar de célula. Vamos a seguir en la otra clase. Entonces, el citosol, componentes de la célula, el citosol, la membrana, el núcleo, las organelas. Sin membrana son los ribosomas y el citoesqueleto, y organelas con membrana, el retículo endoplásmico, el complejo de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias. En cuanto a la membrana celular, la membrana es la que se rodea, ¿verdad?, a la célula y también se llama membrana citoplasmática. Se encuentran en todas las células y separan el interior del exterior de la célula. Poseen varias, vamos a decir, funciones y esta es más o menos la síntesis de lo que hace la membrana celular. Relaciona el entorno extracelular con el medio interno. También funciona como medio de transporte, medio de comunicación, es altamente selectiva y dice que es un sistema de transducción de señales. Tienen algunos componentes básicos, por ejemplo, fosfolípidos, colesterol. Los fosfolípidos es la estructura principal de la membrana, las proteínas integrales, las periféricas y carbohidratos. Así para que ustedes puedan mirar a grandes rasgos cómo están compuestas. Proteínas periféricas, glucolípidos, medio extracelular y del medio interno. ¿Y qué es lo que hace la estructura de fosfolípido? Determina la fluidez de la membrana. Esta estructura está formada por una cabeza polar y una cola hidrófoba, que son de ácidos grasos, y la cabeza por un fosfato y un alcohol. Entonces, estos tienen las que son hidrofílicas, las que son atraídas por el agua, y las hidrofóbicas, las que repelen al agua. Esta es una membrana, también es un mosaico fluido y es asimétrico. El núcleo, para terminar, es el centro de control de la célula. Este núcleo ya presenta ácidos nucleicos, inicia el control y la síntesis del material celular, posee proteínas nucleares histonas y proteínas no histonas y presenta membrana nuclear doble, cromatina y nucleolo. El nucleolo produce los ribosomas hacia el citosol y el retículo endoplasmático, y la cromatina está constituida de ADN y de proteínas. Eso es todo por hoy, chicos, y buenas noches. Nos vemos o seguimos hablando de aquí a 15 días. Muchas gracias. Chao.